la sesión, ¿ok? Muy bien. Vamos a quitar la transcripción. La transcripción no la queremos. Ok, me dice que hay 6 personas en la sala, pero nada más estamos 4. Entonces no han solicitado las demás personas unirse a la sesión del día de hoy. Bueno, pues estamos en la sesión número 3 de nivelación del aprendizaje. Bienvenida, Dulce, qué gusto verte. Puedes prender tu cámara para poder saludarte, lo mismo Rigoberto. ¿Sí? Bien. Les comentaba que en esta tercera sesión de nivelación de aprendizaje damos por cerrada la unidad 1. Ya están todos calificados con su evidencia de aprendizaje, con su foro y con su actividad 2. Entonces, ok. Entonces, bueno, pues esto era importante. Vamos a ver qué es lo que pasó. En esta unidad tuvimos 3 momentos. La actividad 1, que fue el foro argumentativo, la actividad 2, que fueron los paradigmas, y la actividad 3, que es la evidencia de aprendizaje. América, puedes prender tu cámara, lo mismo que los demás compañeros, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos que poder discernir con toda claridad qué es lo que está pasando en nuestras actividades. Si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco en la actividad 1 del foro, vamos a ver que muchos de nosotros hicimos telegramas en la participación individual y hubo alguien que en la participación colaborativa, en una sola intervención englobó las 3 colaboraciones. Eso no se hace. Son 3 compañeros, son 3 participaciones. Cada una debe de llevar el nombre de la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Cada uno debe de tener sus propias peculiaridades. Entonces, no podemos darnos el lujo de que en una sola intervención, en una sola entrada, sin mencionar ningún nombre, nos vamos como el borras, dejamos el comentario y ahí lo dejamos. Entonces, las colaboraciones de telegrama junto con ese tipo de intervención colaborativa, pues déjenme decirles que obtuvieron 0 y en muchos casos, como lograron hacer un proceso reflexivo en la actividad individual, sacaron 50. Entonces, otra cosa importante, cuando se coloca el letrero de que el foro está cerrado, es el foro está cerrado. Ya no hay más colaboraciones, por favor, se los ruego, se los imploro y se los suplico de rodillitas. Ya no hay colaboraciones. Se cerró, ¿sí? ¿Y cuándo se cierra el foro? Cuando llega la fecha límite. Cuando, por ejemplo, hoy estamos a 6. Sería hoy, 6 de febrero, a las 3 de la mañana. Eso quiere decir que ya está la otra actividad. Y entonces, ahorita que ya cerró toda la unidad, ya está el foro de la unidad 1, de la unidad 2, perdón. Entonces, para que lo tengan en cuenta de que ya
estamos avanzando en el proceso de la unidad 2. El otro momento fueron los paradigmas, la actividad 2. En esta actividad hubo personas que incluso me dijeron que con quién se tenían que ir a quejar para que se les habilitara el intento 2. Yo se los dije en la anterior sesión que no hay segundos intentos en la actividad 2. No los hay. Entonces, no insistan, no los hay. Es un derecho que como maestra tengo. No hay segundos intentos. Solamente hay segundos intentos, ¿en dónde? En la evidencia de aprendizaje. Siempre y cuando su calificación sea igual a 59 o menos, hasta 0, ¿sí? De 60 en adelante están aprobados y no les queda más que estudiar. Ahora bien, en la actividad 2, yo les mandé 2 correos, 2, y les puse la notificación en avisos. En los 2 correos, el primero les solicitaba autorización para entrar a ver la sesión. Y en el siguiente correo, ya no necesitaban ustedes tener autorización de nadie. Ya estaba la entrada libre. Pero no sé qué pasa, o no ven su correo institucional, o no sé qué sucede, que no, muchos no se enteraron. Entonces, no revisaron el correo, ninguno de los dos, y por lo tanto no estudiaron la clase que se trabajó. Entonces, la actividad 2 tuvo muchísimos errores, muchísimos. ¿Qué les dije yo a los que me escribieron? Retroalimenta tu foro, es decir, corrige lo que te faltó. Con lo que has corregido en el foro y con lo que has corregido en la actividad 2, vas a poder elaborar tu evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la evidencia de aprendizaje consistía en reunir ambas actividades en una sola, analizarla y asumir tus propias conclusiones. Eso era todo. Era muy sencilla la actividad, demasiado sencilla y carismática. Entonces, no sé qué fue lo que pasó. Entonces, si nosotros analizamos como reflexión, en el foro 1 teníamos la ciencia, la sociedad del conocimiento y la tecnología. En la actividad 2 teníamos los paradigmas. Paradigma de la construcción del conocimiento, que eran 3. Paradigmas que hacen crecer las pymes, que eran 4, ¿sí? Y con esto, ustedes iban a reflexionar, ya habían formulado preguntas en el foro, ya habían buscado evidencia de los paradigmas, ahora tenían que evaluar su propia evidencia de lo que habían aprendido en una sola actividad, aplicando la evidencia a la práctica, es decir, analizándola para obtener una calificación aprobatoria. ¿Qué es lo que sucede aquí? Siguen insistiendo la gran mayoría en que los paradigmas son cualitativos, cuantitativos y mixtos. Eso no tiene que ver con los paradigmas, jóvenes, ni con el paradigma de construcción del conocimiento, ni con el paradigma que hace crecer las pymes. Los paradigmas de construcción del conocimiento, y ahorita lo vamos a revisar, es aquel, ¿sí?, que es el sustento. Hablamos de ciencia, hablamos de cómo se conformaba la ciencia, hablamos de cómo se conformaba la sociedad del conocimiento, hablamos de la tecnología, de los diferentes momentos del boom que hubo sobre tecnología, hablamos
de la inteligencia artificial y cómo ésta ha logrado tener una penetración tan amplia que alguien de ustedes se cuestionaba, bueno, ¿y qué va a pasar cuando esto rebase al hombre? ¿No? Pero siempre van a ser máquinas, siempre. Sí podrán contestar algunas cosas, sí podrán hacer otras, lo que quieras, pero son máquinas. ¿Quién la hizo pensar? El hombre. ¿Quién la programó? El hombre. ¿Quién la puede destruir? El hombre. Así de sencillito y carismático. Sí, va a tener que tener cierta expertez la persona que la destruya, sí, ni quien lo dude, ¿no? Pero es desde cómo se conforma la ciencia, el cómo se conforman los paradigmas de la construcción del conocimiento. Y es desde ese punto en donde diferentes filósofos han formulado, han creado las diferentes disciplinas para poder conformar el paradigma positivista, interpretativo, sociocrítico, que no tiene nada que ver en esa ideología definitoria del paradigma como tal, con lo cualitativo, cuantitativo y mixto. Eso pertenece al método y eso pertenece al tipo de investigación que yo estoy realizando, que yo estoy pensando para poder realizar mi trabajo. Ahora, hay otra cosa también muy importante. ¿Alguien me puede decir por qué es necesario llevar una materia que tenga que ver con fundamentos de investigación y que tenga que ver con metodología? ¿Alguien me puede decir como que por qué, como que para qué, como que cómo se come, que como para qué? Porque yo no lo entiendo. Y no lo entiendo ¿por qué? Por la simple y la sencilla razón de que yo voy a revisar pymes. Entonces, ¿por qué tengo que saber de ciencia? ¿Por qué tengo que saber de sociedad del conocimiento? ¿Por qué tengo que saber de tecnología? ¿Por qué tengo que saber de paradigmas? Bueno, todavía le perdono, maestra, lo de los paradigmas que hacen crecer a las pymes. Pero eso que me hace tanto ruido en la cabeza y que además me sacó 5, además me sacó 0, que es la construcción del conocimiento, maestra, deje que le diga que cuál se fumó. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, díganme, ¿para qué? ¿Cómo es que yo necesito saber estos paradigmas? Es muy simple, jóvenes, muy simple. Yo necesito saber por qué voy a elaborar un proyecto de intervención, ¿cierto? Y como voy a elaborar un proyecto de intervención, entonces yo tengo que conocer de qué voy a hablar. Y entonces yo tengo que conocer por qué estos elementos que voy a trabajar van a intervenir en eso. Fíjense qué interesante, porque si yo me paro en el paradigma interpretativo,
¿qué creen? Yo no voy a usar estadística. Pero para nada voy a usar estadística. De hecho, ustedes no van a trabajar, fíjense lo que la gracia divina de Dios, ustedes no van a trabajar con estadística paramétrica, para nada. Ustedes van a trabajar con estadística no paramétrica. Y eso les va a facilitar a ustedes enormemente el trabajo de su anteproyecto. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar solo y exclusivamente con un grupo pequeño, una empresa pequeña, en donde ustedes van a poder decir, pues necesito una empresa en donde haya 3, 4 empleados o 2 empleados, si es una mini pymes, voy a poder presenciar una observación, voy a poderla hacer, voy a saber si es participativa, si no es participativa, voy a poder elaborar una encuesta, voy a poder, ¿por qué? Porque desde la no paramétrica lo voy a saber hacer. Otra cosa importante que no van a hacer ustedes. Ustedes no van a trabajar propiamente con variables. O sea, ustedes no me van a decir a mí, es una variable intermitente, es una variable dicotómica, es una variable nominal, categórica. No, nada de eso me van a hacer ustedes. ¿Y por qué? Pues es muy simple. Ustedes no van a trabajar una tesis. Ustedes no van a trabajar una tesina. Ustedes van a trabajar un proyecto que desde el último año ustedes van a empezar a trabajar. Y cuando digo van a empezar a trabajar, estoy hablando de que van a poder hacer ustedes muchas cosas que son muy interesantes, pero desde lo interpretativo, lo descriptivo, desde la observación. Ahora, muchos se me fueron por otros caminos misteriosos del Mayap. Empezaron a hablarme de objetivos, de planteamiento de problema, de cómo se planteaba una hipótesis, de los pasos que tenía que tener una tesis, una tesina, lo cual no está mal. Perfecto. Pero déjenme llegar ahí. Ustedes quieren comerse al mundo cuando apenas estamos en la entrada. Y la verdad, pues es muy complicado querer avanzar en algo que todavía ni siquiera manejo, ni siquiera entiendo. Si yo estuviera trabajando desde el paradigma positivista, estaría trabajando yo o tesis o tesina. Y estaría yo hablando desde la comprobación de la realidad. Y estaría yo hablando de cosas que ustedes tendrían, sí y solo sí, que lograr entender para poder decir, voy a hacer una tesis con estas características. Voy a hacer una tesis con esto. No, esto no lo voy a trabajar. Esto sí lo voy a trabajar. ¿Y por qué lo voy a trabajar? Pues porque mi tesis se refiere a esto. Pero ustedes no van a trabajar una tesis. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que yo estoy planteando, que no es lo
cualitativo. ¿Sí les queda claro esta parte? ¿Sí? Ahora, les voy a compartir pantalla para que puedan ver algo que me interesa que vean. Bueno, esta no me deja, pero me vas a dejar condenado. Bueno, en la etapa número 1 del proyecto terminal que ustedes van a trabajar, es una asignatura. Es una asignatura que está dividida en 2 semestres de 6 meses, el semestre 1 y el semestre 2. Y son de carácter obligatorio. Ustedes no pueden decir, no me presento. Quiere decir que me presento. Esto, claro, si es que se quieren titular, ¿verdad? Si no, pues pueden faltar y no hay ningún problema. Aquí, cuando uno ya presenta el proyecto terminal, no se hacen extraordinarios. Lo tienes que hacer. Tienes que buscar tu empresa. La otra característica, no se confundan con que es un servicio social. No es un servicio social. Es una actividad en el primer semestre en donde ustedes van a buscar su empresa, en donde ustedes van a empezar a plantear sí su pregunta, en donde ustedes van a empezar a plantear sí su justificación, sí su marco teórico, sí van a tener que aprender a hacer sus citaciones de referencias, sí van a poder decir que están trabajando con un paradigma descriptivo, ¿sí? En donde a través de los instrumentos de observación o de escala Likert, van ustedes a detectar las necesidades que tenga la empresa. Y a partir de eso van a poder formular una pregunta sencilla, en donde la pregunta no esté involucrando cosas que no se modifiquen. Porque cuando uno hace una pregunta sobre aspectos que no se modifican, entonces no hay variables. Las variables se modifican. ¿Sí? Por eso las variables forman parte del método y las variables son generalmente cualitativas. Aquí sí son cualitativas. Lo que también debe de quedarles claro es que no es una tesis, no es una tesina, es un proyecto terminal. Y una vez que tenemos estos elementos ya muy claros, sí, solo sí, podemos decir que ahora sé para qué tengo yo que trabajar fundamentos de investigación y para qué tengo yo que trabajar metodología. Porque muchas veces plantean, en la empresa, ¿qué les gusta? En la panadería, Garabatos, de esas que son muy pop-off, se producen 300 moños almendrados. ¿Y qué hago con los 300 moños almendrados? Si me los como, engordo. Me sube el azúcar. Me empalago. Pero si yo formulo cuál es el costo-beneficio de hacer una producción de moños almendrados en un tiempo de 3 días para una producción de... pues ahí estoy hablando ya de cosas que están modificándose. A decir, moños almendrados. ¿Se fijan? Entonces, si yo les insisto, no me confundan para nada, por favor, la parte cualitativa, cuantitativa y mixta con la parte positivista, interpretativa y sociocrítica, es por esa razón, donde se sustenta
las variables cualitativas es en el paradigma. Paradigma. No oigo. Paradigma. No escucho. ¿En cuál paradigma? Interpretativo. ¿Sí? Ahí. En donde yo voy a dar una interpretación de lo que yo observo. Recuerdan que en la clase anterior les decía yo, podemos hacer observación como una mosca. ¿Qué hace la mosca en la pared? Nada. Pero ¿qué tal si la mosca está? Es otra manera de hacer investigación a través de variables cualitativas con un paradigma positivista. Ahora imaginen, en una empresa, en un restaurante, resulta ser que este domingo había como 200 gentes en el restaurante. Nos fue de peluches nos fue. Teníamos tanta gente, brincolines, área de niños, adultos, el bar, y de repente veo que se levanta por ahí una mesa, todos ebrios, os veo dos, y les llevo la nota de lo que consumieron. Me la hacen de tos y no me pagan. ¿Qué paradigma tiene que haber ahí para que esa pymes funcione? No los escucho. Podría ser el de la organización. La gestión que involucra la organización y el liderazgo. ¿Te fijas? Quiere decir que ese restaurante no tiene un buen liderazgo, no tiene una buena organización y una buena gestión de los talentos encargados de cada apartado de la pymes. ¿Te fijas? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Detectar necesidades. Por eso la ciencia nace de una necesidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? La ciencia nace de una necesidad. La ciencia no es ciencia porque sí. El hombre no es así de bello como somos ahora. No. La ciencia ha cambiado, la ciencia se ha modificado. De tener unas mandíbulas hasta por acá y unos labiosotes, ya no somos así. Hemos cambiado a través del tiempo hasta ser el hombre erecto que somos ahora. Pero en ese caminar ha surgido la ciencia, ha surgido la sociedad del conocimiento, ha surgido la tecnología y los paradigmas, todo como una cadena evolutiva de necesidades. Ahora les voy a compartir mi pantalla para escuchar del propio maestro Sampieri, Hernández Sampieri, qué es un paradigma. Pongan mucha atención. Recuerden que la grabación está disponible todos los días. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, ya están viendo mi pantalla, ustedes puedan ver la información sin ningún problema. Entonces, ay, esta tosquera. Permítanme. Bien. Escuchamos con mucha atención, por favor.
Ojo, ojo. Aquí no les está diciendo paradigmas. Ojo. Ojo. No está diciendo que el punto de partida sea lo cuantitativo. Está diciendo que de donde nace, de donde sale, es de ese marco general de referencia de donde parte la realidad. ¿Sí? Ténganlo presente. Entonces, cuando yo entro a una empresa, yo no voy a trabajar desde la realidad para conocer a través de la mente de los sujetos. Yo voy a trabajar la realidad en el cómo se construye con la mente de los sujetos para dar una interpretación subjetiva, relativa, no objetiva y real del positivismo. ¿Se fijan? ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Por qué la realidad no cambia? Números son números. 1 más 1 son 2, siempre van a ser 2. Pero en cambio, 1 más 1 en una realidad cambiante a través de la observación, para mí puede ser 2 y para ti puede ser 3. Todo depende de la recolección de los datos, del momento de la observación y de la subjetividad que tenga el investigador. Entonces, esto es otro punto importante del positivismo y del enfoque del paradigma interpretativo. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden por qué no es lo mismo decir positivo y cuantitativo? Porque estamos hablando de dos momentos en la investigación diferentes, que emanan, que parten, que tienen que se paren desde lo positivista, desde lo interpretativo, desde lo sociocultural, en donde cada uno
de acuerdo a la dimensión, va a tener formas diferentes de describir, explicar y predecir para poder dar cuenta de algo. ¿Me explico? Recuerdan que en la clase anterior hablábamos de que hubo un pleito entre los paradigmas y que mientras uno era totalmente experimental, el otro decía, no, espérate, es que algo pasa aquí. Y luego hubo una reconciliación y viene esa postura sociocrítica. Muchos de ustedes hablaron de la investigación básica y de la investigación aplicada. Pues es esto. En la investigación tenemos un argot cuando hacemos investigación cualitativa, que, ¿cuál es tu pregunta de investigación? ¿Dónde me lleve la investigación? No sé cuál vaya a ser todavía mi pregunta de investigación. Estoy inmersa en el contexto, formo parte del escenario, pero no sé todavía qué es lo que me voy a encontrar.
¿Esto por qué? Porque yo no puedo generalizar lo que pasa en una miscelánea a lo que pasa en un súper. No puedo. Por eso la miscelánea es un estudio de caso único y irrepetible, y el súper es otro estudio de caso. Disculpe, doctora. Sí. ¿Me Sí, escucha? dime. Sí. Es que lo que pasa es que no sé si el video no tiene audio o soy yo la que me está fallando porque desde el principio no escucho. ¿Los demás escuchan? A ver, o nada No. más Irene no escucha. No, no se escucha. ¿No lo escuchan? Tiene interferencias, pero generalmente no se escucha. Ok, no se preocupen. ¿Podría dejar el link? Les voy a dar el link, se los anoto en este momento aquí en el chat, para que lo puedan ustedes revisar. ¿Les parece muy bien? Sí, muchas gracias. Ahí lo tienen ya en el chat. Ajá. Ahí está. Ajá, para que ustedes lo puedan revisar. ¿Han escuchado lo que yo les he dicho? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, esta es la primera parte de lo que nosotros vamos a estar trabajando dentro de la materia de fundamentos de investigación. Si se fijan, como vamos a trabajar desde un enfoque total, desde un paradigma totalmente interpretativo, no podemos nosotros ni plantear grandes investigaciones a profundidad, porque no es el caso, ¿sí? Pero sí tengo que saber citar de acuerdo al APA, sí tengo que saber hacer una justificación decorosa, por qué socialmente es importante, por qué metodológicamente es importante, por qué teóricamente es importante, por qué es importante para mí como investigador revisar una cremería y no una tlapalería, ¿sí? Hacer un marco teórico, ver investigaciones aplicadas sobre el marco teórico para ver si se ha hecho investigación sobre mi tema, que generalmente así es. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros ir creando el conocimiento previo para poder, sí y solo sí, ir marcando los antecedentes para poder elaborar nuestro proyecto terminal etapa 1. Ahora, viene la unidad 2. La unidad 2 es muy divertida. La unidad 2 tiene una característica muy importante. Esta actividad 1 van a tener ustedes que revisar justamente la planeación para saber qué tienen que hacer en el foro. Van a tener que revisar la planeación para saber qué tienen que hacer en la actividad 2. Y van a tener que revisar la planeación para saber qué tienen que hacer en el foro de retroalimentación, porque ahora son 2 foros, no nada más es uno. Son 2 foros. Entonces, les pido mucha atención. Si tienen alguna duda, por mensajero indíquenme, escríbanme. Maestra, tengo esta duda. ¿Qué hago? Maestra, no le entiendo a lo que dice ahí. ¿Me lo explica? Y buscaré la manera de hacer más fácil la explicación. Siempre recuerden, hay una parte individual que si la hacen correctamente les cuesta 50 puntos. Hay una parte colaborativa
que si la hacen correctamente, les cuesta otros 50 puntos. En la parte colaborativa, ¿qué es correctamente? 3 colaboraciones con los respectivos nombres de los compañeros, con educación, cortesía, con un enriquecimiento hacia el compañero de su trabajo y no estar diciendo, ay, lo hiciste muy bien, felicidades. Oye, gato, eres lindo, bye. No, así no. Tienen que enriquecer lo que dice el compañero. Y eso les implica leer. Eso les implica estudiar. Eso les implica involucrarse. Entonces, una vez que ya están involucrados, una vez que ya están empapados del tema, pues entonces sí, y solo sí, hagan sus intervenciones. Y recuerden, no hay segundas vueltas más que para evidencias de aprendizaje. Hubo muchos compañeros que sacaron reprobado. Entonces, esos compañeros tienen la segunda oportunidad. Hagan sus modificaciones y vuélvanlo a subir. Con todo gusto los califico. ¿Preguntas? Yo, doctora, ¿cómo lo subimos por segunda vez? Que yo he estado batallando con eso, no sé cómo. ¿En evidencia de aprendizaje? Ajá. Se te otorgó un segundo intento. Eres Irene Gallardo. Permíteme, déjame revisar. Irene Gallardo. La verdad no estoy segura. Ajá, ahorita comparto pantalla. Permíteme, déjame localizarte. Soy Carmen Irene. Zuli Carmen Irene. ¿Tu apellido? González Gallardo. González Gallardo. A ver. Emilia. Aquí está Carmen Irene, ¿no? Ajá, voy Sí. te voy a ¿cómo se llama? A compartir pantalla para que veas, permíteme. Ok, ¿ya estás viendo mi pantalla? Sí. Ok, aquí ya tienes una calificación. Si yo le doy ver intento diferente, le digo que me deje ver el intento 1. Me lo está cargando. Aquí tienes tu rúbrica y aquí puedes observar que te di un intento. ¿Sí? Entonces, como te di un intento, tú lo que tienes que hacer, esto lo hago yo porque soy docente, pero tú lo único que tienes que hacer es adjuntar tu trabajo y nada más. Ajá. Lo puedes arrastrar aquí o lo puedes subir por medio de los iconos estos. Ajá. Este es para directorio, pero esto es para archivo. Y ya. Es todo. Y ya te lo vuelvo a calificar. ¿Ok? Ok, gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Ninguno? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche. Muchísimas gracias. Los espero el próximo martes 13. No, sí es 13. Ni se casen, ni se embarquen. Traeré el gato para los conjuros. Entonces, primeramente Dios, nos vemos ese día para continuar con los trabajos que tenemos. El foro, el de retroalimentación, es un foro para divertirse,
Nos vamos a divertir mucho y voy a estarlos revisando constantemente. Entonces, no pierdan el tiempo, actívense, poder de los 4 fantásticos y adelante. ¿Ok? Bonita noche. ¿Sale? Y no se les olvide, sonreír es gratis. Bye. Bien, cierro. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Irene. Rigoberto, América, Alba, Víctor, José Alejandro, Ana Silvia, María Inés, Alberto, Julián. Que tengan una muy bonita noche. Detengo ya la grabación y la grabación les mando yo el link. Ah, una cosa, les mandé 2 correos, ahorita que me acuerdo. En uno les solicitaba autorización para entrar a ver la clase virtual. Luego les mandé otro para que pudieran entrar sin autorización de nada. Recuerden, el que no tenga correo institucional lo tiene que abrir, lo tiene que hacer. De todas maneras, en aviso se coloca. Que tengan bonita noche, jóvenes. Bye, bye. Bye.